En esta clase vamos a ver los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, comúnmente conocidos como SOPs, o en nuestro país se los conoce como POEs, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Si a esto estaba incluido en el punto 6, recuerdan, de las buenas prácticas de manufactura, que hablaba todo lo que era saneamiento dentro de la industria. Los SOPs forman parte de las buenas prácticas de manufactura y deben ser trabajados en forma independiente, pero incorporados dentro del sistema de buenas prácticas. ¿Qué serían los SOPs? Son los procedimientos de limpieza y desinfección a seguir antes, durante y después de la elaboración de un alimento, ejerciendo una enorme influencia en la calidad final del producto. Garantizan directamente la higiene y desinfección de la industria, de los insumos y de los materiales que tienen para producir un alimento. Higiene es una herramienta clave dentro de la industria para preservar la inocuidad del alimento. Involucra una infinidad de prácticas esenciales o especiales. Tiene en cuenta la limpieza, la desinfección, la higiene del personal, el manejo integrado de plagas, afluentes, efluentes, etc. Es, en definitiva, una manera segura y eficiente de llevar a cabo un programa de higiene o un programa de saneamiento dentro de la industria alimenticia. Los SOPs están incluidos dentro de las buenas prácticas de manufactura. No se pueden hacer independientes porque no tendrían validez si no hay buenas prácticas. O sea, los dos procedimientos van de la mano. Las buenas prácticas los tienen incorporados y los SOPs forman parte para garantizar la higiene y el saneamiento. Describen todas las tareas de saneamiento. Saneamiento significa o comprende la limpieza, la desinfección o la higiene de la industria alimenticia. Son las acciones destinadas a mantener o restablecer un estado de limpieza y desinfección en las instalaciones, equipos, procesos de elaboración a fines de prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Tienen la misión de mantener limpias y sanitizadas las áreas que pueden contaminar al producto. Cada establecimiento debe tener su propio plan, donde se describe los procesos de saneamiento que se deben realizar antes, durante y después de los procesos de producción, qué operaciones voy a hacer, qué medidas correctivas en caso de ser necesario tengo que aplicar y en qué frecuencia voy a realizar esos procesos de saneamiento para evitar la contaminación directa o indirecta del proceso. Estos sistemas o estos procedimientos incluyen la limpieza de superficies, la limpieza de las instalaciones, equipos y utensilios, desinfección, el control de plagas, el control de residuos y los afluentes y efluentes. Definiciones. ¿Qué es un procedimiento? Es una acción de proceder, de realizar alguna cosa. Es una acción donde yo digo voy a limpiar en este momento, antes de la operación, con tales productos o con tales características para limpiar, desinfectar o higienizar una superficie. Es una acción dirigida a mejorar un punto de la producción. ¿Qué método o qué es método? Modo de decir o hacer con orden, modo de obrar y proceder. Cada procedimiento que se realiza en los SOP tiene un método, tiene una finalidad: disminuir la contaminación
orgánica e inorgánica y la contaminación microbiológica o de los contaminantes o alterantes que pueden aparecer. Hay métodos físicos, químicos, biológicos que me van a garantizar que esos procesos se hagan correctamente. Higiene. Garantiza la inocuidad de los alimentos. Higiene comprende todo, que no haya suciedad, que no haya basura grosera y que no haya contaminantes. La limpieza consiste en sacar la suciedad visible y la eliminación gruesa de la suciedad. La limpieza es el primer paso que se hace dentro de los SOP y es la que retira los elementos grandes que han quedado después de la producción. Todo lo que es limpieza por métodos físicos o químicos para retirar todo lo que es suciedad grosera, con la utilización de químicos como detergente o procedimientos físicos como el raspado, el barrido, el aspirado, etc. La desinfección es la disminución o eliminación de bacterias o reducción de microorganismos contaminantes a un nivel que no da lugar a la contaminación de los alimentos. La eliminación también puede ser por medios químicos, como desinfectantes, o por medios físicos, como el calor, la presión de agua o el uso de cualquier otro antiséptico aprobado para uso en industrias alimenticias. No desinfectar sin haber lavado previamente no es lo correcto. O sea, primero retiro lo que es suciedad grosera y después sí finalizo con la desinfección. Es el último paso para garantizar que todas las superficies están listas para el proceso que vamos a realizar. Eso se puede hacer antes de la producción, durante la producción o después de la producción del alimento. También existe un marco legislativo, tanto nacional como internacional, que también va cambiando y se va modificando con actualizaciones periódicas y con nuevas disposiciones y resoluciones. Esto tiende a garantizar que la seguridad y el saneamiento se haga como corresponde. ¿Qué requisitos tienen los POEs? Cada industria tiene su propio manual. Tampoco se puede copiar, tampoco hay una receta, porque cada industria tiene su realidad. Se describen todos los procedimientos de limpieza y desinfección. Esto va a depender de qué producto alimenticio voy a realizar, qué tecnología dispongo para la producción de ese alimento y qué tecnología tengo para garantizar el saneamiento y qué problemas tengo dentro de la industria, que ahora vamos a ver más adelante. Los manuales de los POE serán firmados y fechados por un empleado responsable o supervisión del área donde corresponde ser aplicado. Se van a identificar los procedimientos preoperacionales, operacionales y posoperacionales. O sea, tener la industria en correctas condiciones antes de empezar, durante el proceso de elaboración, ver si se va a aplicar el saneamiento en una, dos o tres etapas de la producción y por supuesto después de finalizada la producción, qué operaciones voy a hacer para garantizar la limpieza final del proceso productivo del día. Y por supuesto verificar la eficacia y la implementación del sistema. Los procedimientos deberían estar estandarizados y escritos, como por ejemplo el ingreso personal a la planta, el manejo de los productos tóxicos, la protección de los alimentos a contaminaciones externas o dentro de la industria, la disposición de residuos, la limpieza de las superficies, tanto de equipos como de toda la tecnología que disponemos,
la limpieza de utensilios y de equipos que están transitoriamente dentro del lugar, la higiene del personal, el manejo de los productos de limpieza y desinfección y destinarle un lugar adecuado para su depósito, y el manejo de los residuos, tanto desechos sólidos como los desechos líquidos. ¿Qué garantizan los procesos de limpieza y de desinfección cuando se realizan correctamente? ¿Qué consignas debemos tener en cuenta al momento de aplicarlo? O sea, ¿qué limpiar y desinfectar en el momento adecuado? ¿Cuándo, dónde y cómo? ¿Cómo limpiar y desinfectar? ¿Qué método voy a usar? ¿Físico, químico o biológico? ¿Cuándo voy a limpiar? ¿Si pre, durante o post producción? ¿Quién limpia y desinfecta? ¿Qué operarios tienen las diferentes misiones dentro del sistema para que se haga correctamente? Aunque todos deben conocer el proceso de saneamiento, o deben conocer cuál es el manual de saneamiento, para que en la falta de una persona pueda ser reemplazado por otra que conozca las operaciones. ¿Con qué limpiar y desinfectar? ¿Qué vamos a aplicar? Si está autorizado por las autoridades correspondientes, si es efectivo, si sirve para los desechos que tengo, si está bien aplicado, si los productos que vamos a obtener finales, la superficie limpia, el agua en condiciones, los tratamientos de efluentes correctamente han sido bien tratados y por lo tanto garantizan higiene y limpieza. ¿Qué etapas tiene el saneamiento? Primero, retirar lo más grosero, retirar lo sólido. Después un enjuague preliminar, una limpieza, otro enjuague, desinfección e higiene, y enjuague si es necesario o no. Eso dependiendo las superficies con las que estemos trabajando. Esto es a gran escala, es un ejemplo de un sistema clásico de saneamiento. Simplemente debe quedar que primero retiramos lo grosero, después hacemos la limpieza de la materia orgánica residual que me queda en la superficie, y después recién desinfectamos e higienizamos por último la superficie que va a quedar disponible para el contacto con el alimento. La limpieza y desinfección incluyen al operario, manos, también debemos tener en cuenta la vestimenta, los elementos protectores, etc. Los pisos, paredes y techos, las mesadas, los desechos sólidos, los utensilios y recipientes, las heladeras o cámaras frigoríficas o depósitos de materia prima, los equipos, las superficies que tengan contacto con los alimentos y el afluente que va a proveer agua a toda la industria. Se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración. Son todos estos pasos eslabones de la cadena alimentaria que deben respetarse dentro de la industria, pero no debemos dejar de tener en cuenta todo el sistema de la cadena alimentaria, desde el campo hasta el producto final, porque los contaminantes pueden venir en cualquier sector de la cadena, y el saneamiento es importante tenerlo dentro de la industria. Son complementarias de las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué son los procedimientos preoperacionales? Son aquellos que se llevan a cabo en los intervalos de producción. Como mínimo deben incluir la limpieza de las superficies, instalaciones, equipos, utensilios, todo lo que tiene contacto con el alimento, y posterior a la desinfección. También se hace a veces antes de comenzar
la tarea diaria. Se hace una desinfección preoperacional y se empieza con la producción. O si no, entre lote y lote, o partida y partida, o turnos de diferentes personas. Eso lo decide la empresa. Describen los procedimientos sanitarios diarios de rutina para prevenir la contaminación directa e indirecta del producto alimenticio. Los operacionales garantizan durante las operaciones que las instalaciones, equipos, utensilios, personal, etcétera, del establecimiento se encuentren ordenados con un buen nivel de higiene. La función que tiene es reducir la presencia de elementos o sustancias que pudieran contaminar el proceso en forma directa o indirecta. Esto se puede decir, bueno, cada una hora vamos a hacer procedimientos operacionales de limpieza dentro del momento de producción de cierto lote. Cada una hora, cada 2 horas o en el descanso, eso lo establece la industria, pero se realizan en el momento donde se están haciendo las operaciones. Y los post-operacionales, cuando el proceso de producción ha finalizado en el día. Está destinado a garantizar el saneamiento de las industrias después de las actividades. También garantizan la higiene y la limpieza para evitar la proliferación de microorganismos y plagas entre jornadas. O sea, que no haya material orgánico disponible, que no haya elementos que permitan tanto la proliferación de microorganismos como la proliferación de plagas dentro de la industria. También tiene en cuenta la higiene y la desinfección y limpieza de las maquinarias, instalaciones, indumentarias y que sean realizadas en forma correcta antes de que se inicie un nuevo proceso al día siguiente. Desinfección. La definición de desinfección es la reducción mediante agentes químicos o físicos del número de microorganismos en edificios, instalaciones, maquinarias, utensilios, a un nivel que no da lugar a la contaminación del alimento. Es la disminución de microorganismos contaminantes y patógenos que pueden llegar a perjudicar el alimento. La desinfección se realiza generalmente con productos de limpieza y desinfección. Deben estar aprobados por las autoridades sanitarias, bien identificados, guardados en lugares adecuados, fuera de las áreas de manipulación de los alimentos y carecer de sustancias odorizantes y o desodorantes que puedan interferir en la calidad final del producto alimenticio. Como procedimiento para garantizar una buena desinfección, despejar el área donde se realizan los procesos tecnológicos, donde están los equipos para poderlos limpiar correctamente, desconexiones de los equipos, a veces es necesario desmantelarlos, remoción de los restos de alimentos y reservorios de manera manual, lavar con detergente y ejerciendo fricción, enjuagar con abundante agua, pulverizar con un sanitizante, enjuagar y secar. O sea, todo la eliminación de productos groseros que después me van a tener inconvenientes de contaminación y de productos o de microorganismos alterantes en los alimentos. ¿Cómo se deben diagramar las actividades en un sistema SOP? Debemos tener referencias estándares. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué productos? ¿Qué métodos físicos? A veces hasta qué métodos biológicos podemos disponer para controlar ciertos problemas de saneamiento. La guía para trabajadores, que todos conozcan las operaciones, la reducción del desorden y la confusión, la reducción de riesgo o que no hayan fallas, que se realice todo con un correcto desempeño de los operarios, que todos conozcan la tarea que deben realizar y qué están usando,
la protección legal, porque el proceso debe estar documentado y debe estar todo aprobado por normas legales vigentes. El documento de referencia para la investigación de accidentes e incidentes también debe estar a disposición. Debe haber constancia de si los hubo o no los hubo, cuáles fueron las causas, cuáles fueron los problemas más importantes de lesiones o accidentes en los operarios, y la evaluación y la eficiencia y corrección si es que hubo o no fallas en los procedimientos. Establecer condiciones de trabajo, el control de tránsito de las personas y materiales extraños, disposición adecuada de los desperdicios, mantenimiento de las condiciones de ventilación, provisión permanente de todos los insumos necesarios y protección con elementos adecuados para las personas que están trabajando en el interior, tanto para las tareas de saneamiento como para las tareas de producción del alimento en cuestión. Dentro de los SOP tenemos un apartado que no deja de ser muy importante, porque estamos trabajando con material orgánico, con materia prima de muy buena calidad, y por lo tanto da lugar a la presencia de plagas. El manejo integrado de plaga o MIPS están dentro de los SOPs, forman parte de un proceso específico para eliminar plagas. También esto está contemplado en leyes nacionales y normas, en normas internacionales y leyes nacionales, para garantizar que está bien realizado y con los productos y los sistemas adecuados para ser empleado en las industrias alimenticias. El manejo de plagas constituye uno de los prerequisitos de otras normas, pero aquí está muy especificado que forma parte de los SOPs. Es un programa de buenas prácticas de manufactura, donde se debe incluir a los MIP como presupuesto previo, porque origina gastos y es un pilar importantísimo para garantizar la limpieza y la higiene de la industria. El manejo integrado de plaga o los MIP son animales externos que compiten con el hombre en la búsqueda de agua y alimento. Invaden el espacio en lo que las cuales se desarrollan las actividades humanas. Actúan en la propagación de las enfermedades transmitidas por alimentos. Utilizan todos los recursos necesarios para minimizar los peligros ocasionados por la presencia de plaga. Esto debe garantizar que el sistema MIP está funcionando correctamente y hay reducción o eliminación total de la plaga en cuestión. Es un sistema proactivo que se adelanta a la incidencia del impacto de las plagas en los procesos productivos. Siempre debe estar adelante de que la posible plaga pueda aparecer, o tener en cuenta con qué estoy trabajando y qué probabilidades de cierta plaga debería aparecer en algún momento. Debo anteceder esos hechos para que no suceda y deba estar prevenido para un buen control. Los tipos de plaga son muchos. Pueden ser roedores, pueden ser aves, pueden ser insectos. Ya la clasificación ya se lo conoce. Pueden estar dentro de la industria o fuera de la industria, y ahí va a diferenciarse el tipo de aplicación de método que vamos a hacer, porque debemos tener en cuenta que adentro de la industria estamos trabajando con producto alimenticio y fuera de la industria se pueden usar otros métodos más peligrosos, pero que pueden estar en el ambiente sin ningún problema. El
El MIP debe ser empleado en todas las etapas de la producción de la industria, desde la recepción de la materia prima, el almacenamiento, la elaboración, el envasado y el empaque, en el exterior o en el ambiente de la industria, en la expedición o la venta de los productos y también tener en cuenta otros orígenes como los transportes, los cercos, el ambiente que hay alrededor, dónde está constituida la fábrica, qué sector tiene, qué accesos tiene y si hay animales en el exterior de la industria, a ver cómo se los puede controlar. ¿Cuál es el plan de tareas para poder implementar correctamente un MIP? Primero, el diagnóstico de las instalaciones y la identificación de los sectores. ¿Qué monitoreo voy a hacer para ver si existe tal o cual plaga? ¿Cuál es el mantenimiento e higiene de ese control de plaga? Que puede ser un control no químico, como por ejemplo el uso de trampas, o la aplicación de productos ya con un control químico, o a veces se puede usar métodos biológicos, y la verificación si los controles que hemos implementado dan resultado o no. El diagnóstico de las instalaciones y las identificaciones de riesgo se debe tener un buen conocimiento de la industria, un plano, su ubicación, las vías de ingreso, los posibles lugares de anidamiento de estas plagas, los lugares de alimentación donde puedan proveerse de comida estas plagas, qué signos de las plagas presentes están en esa industria, materia fecal, orina, aparecen muertos, etc. La ubicación de trampas de luz, de cortinas de aire, cortinas de PVC o otros dispositivos que pueden ser colocados en el ambiente afuera y no traer riesgo para los productos alimenticios. ¿Cómo voy a monitorear ese sistema de control de plaga? Debemos registrar si hay presencia o no y su evolución en las distintas zonas críticas que hemos determinado. ¿Cómo voy a aplicar los distintos métodos? Un registro de aplicación, verificar si eso da resultado o no y fijar los umbrales de presencia admisible. O sea, o es 0 presencia, o es 1 o 2, o son 5 o son 10. Generalmente es 0 presencia, porque si hay 0 presencia, el proceso se ha cumplido correctamente y ha sido eficiente como quería el sistema que así funcionara. ¿Qué debe garantizar? El mantenimiento y la higiene. Debe ser integral, debe incluir todas las estrategias para lograr un manejo adecuado de las plagas que pueden ser eliminadas totalmente. Existen medidas preventivas para que las plagas no aparezcan: eliminar restos de comida y grasa, limpiar desagües, secar el agua, recoger trapos, delantales, no colocar cajas en contacto con el piso, la basura alejada, puerta cerrada, destino de los residuos, calidad de la infraestructura, etc. Un control físico, trampas de luz ultravioleta, trampas de pegamento, control de maleza, etc. Todo lo que pueda llegar a disminuir la presencia de las plagas que pueden traer inconvenientes a la industria. La aplicación de productos. Existe un listado de productos con su memoria descriptiva en su hoja de seguridad. Son los productos sanitarios que están autorizados por las autoridades correspondientes, las autoridades sanitarias, y que pueden ser usados para
industrias de productos alimenticios. ¿Qué medidas de seguridad debo tener para trabajar con estos productos? Protección adecuada, equipos adecuados, qué efectos tóxicos tienen en los que los van a manipular, cómo se deben guardar, en qué áreas, cuál es su vencimiento y por supuesto que tengan la rotulación correspondiente. ¿Cómo debo verificar si esto ha dado resultado o no? Si los MIP ha dado resultado. Lograr permanente verificación y mejora. La verificación, el sistema dice qué es lo que debo muestrear o rastrear, o tanto inspección visual como inspección manual en los lugares que corresponden. Y qué análisis de la evolución de los MIP tengo al momento de ser aplicado y al final de las etapas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el control de plagas no depende únicamente del responsable o de la empresa de servicio que lo esté realizando, sino deben estar involucrados todos los empleados y el sistema dirigencial de la industria. El responsable de los MIP tiene la obligación de asesorar a los integrantes de la planta. El MIP debe ser un conjunto de tareas aplicada en forma racional, continua, preventiva y organizada. Debe también llevarse registros diarios. Los establecimientos deben tener registros que demuestren que se están llevando a cabo los procedimientos y que fueron delineados o están inscritos en el manual de SOPs o de POEs, incluyendo las acciones correctivas. En caso que haya inconvenientes y que no tengan efectos los sistemas que estamos aplicando, se deben decir qué acciones correctivas podemos hacer para no demorar en el tiempo y dar respuestas lo antes posible. ¿Qué deben tener los manuales? En los manuales deben estar establecidos los métodos, los productos y las tecnologías que vamos a usar, la concentración, el tiempo de contacto y temperatura, la frecuencia en que se deben hacer las tareas. Es específico y exclusivo para cada establecimiento. No cambia las prácticas de higiene de la planta, simplemente documenta lo que se realiza en forma clara. ¿Es un documento real o es una fotografía real de la planta donde se garantiza que todos los procesos fueron realizados correctamente? El monitoreo se debe hacer en forma diaria o durante los turnos o durante ciertas secuencias, por lotes o por partidas o por un día de trabajo, la frecuencia que la industria prevea para la ocasión que crea correspondiente. Es responsabilidad del encargado del sector o del sector de calidad. Se efectúa el monitoreo con planillas de saneamiento para todos los procesos, pre-operativo y post-operativo, sobre los resultados del sistema ha dado y si realmente se cumple con lo esperado. Se debe hacer una apreciación organoléptica sensorial, la presencia de o aplicar los sentidos, olor, colores, restos de materia fecal, destrucción de cajas, destrucción de alimentos, etc. Método químico, uso de antisépticos y desinfectantes, métodos microbiológicos como análisis de superficie por métodos de hisopado y de esponjado, y todo lo que se tenga para detectar posibles fallas en la apreciación o para saber si realmente el proceso dio resultado o no. También se debe verificar que los SOP cumplen con todos los requisitos y que son eficaces. Se hacen controles periódicos con auditorías internas o externas, depende de lo que la industria requiera,
se deben hacer por un personal idóneo o por una autoridad suficiente para solicitar y aplicar acciones correctivas. Se deben verificar los diferentes lugares de la industria, tanto los afluentes como los efluentes y todo el proceso dentro de la industria. La cloración del agua, las características físico-químicas y microbiológicas, un plano de identificación de las tuberías y puntos de recolección de agua, los registros de análisis de laboratorio, los registros de compra y uso de agentes químicos, cómo es el manejo integrado de plagas y la salud de los operarios. Las acciones correctivas se hacen lo más rápido posible una vez detectadas las desviaciones. Cuando se detectan deficiencias, ¿qué acciones o tareas voy a implementar para que vuelva otra vez a su cauce normal? Comunicar a quien deberá instrumentar la acción correctiva en tiempo y en forma. La concreción de la misma será verificada por el sector de calidad, se documentará en planillas las acciones tomadas y su verificación con las firmas de las personas responsables, y que nuevamente el proceso productivo volvió a su cauce normal sin tener inconvenientes tanto en buenas prácticas de manufactura como en la aplicación de los SOPs. Se establecen en forma escrita todas estas disposiciones que están dentro de los manuales. Se debe tener en cuenta describir cómo debo hacer la tarea, definen los procedimientos con un inicio y un fin, con qué debo hacer cada tarea, se establecen claramente materiales, utensilios y tecnología a usar, cuándo y dónde, especifica exactamente en qué caso y en qué lugares realizar la tarea y quién las debe realizar. Establece la persona comprometida a la realización del trabajo correspondiente. Las operaciones de higiene precisan un conjunto de planes y documentos de prácticas específicas, de recursos humanos y secuencia de actividades para que el proceso se cumpla como corresponde. La documentación debe ser descriptiva, debe describir perfectamente cómo es la planta y qué procesos y qué producto alimenticio estamos elaborando. Los registros deben demostrar su aplicación y efectividad y tener a disposición archivos de documentos y registros disponibles por lo menos 1 o 2 años. Después se pueden desechar, pero lo correcto es que estén un buen tiempo en la planta para saber si la planta está garantizando calidad e inocuidad según lo establecido en sus manuales. Hacer las cosas bien y dar garantía de ello es aplicar un buen sistema de saneamiento dentro de la industria.